Ford Mondeo Mk1 y Mk2. Se fabricó entre los años 1993 y 2001 en la fábrica que Ford tenía en Bélgica y fue el primer Ford en venderse a nivel mundial. En el año 1994 fue declarado coche del año en Europa y fue un gran éxito de ventas para Ford. Fue uno de los primeros modelos de su categoría en incorporar airbags frontales, ABS y control de tracción. Era tracción delantera, abandonando la tracción trasera que utilizó el anterior Ford Sierra. Tenía versiones de 4 y 5 puertas, además de su variante familiar. Sus motores eran de 4 cilindros, con potencias de 90 caballos del 1600 a los 136 caballos del 2016 válvulas. También hubo un 6 cilindros de 2500 centímetros cúbicos y una potencia de 170 caballos. En diésel solo había una opción, y era el 1800 turbodiesel con 88 caballos, que más tarde ascendió a 90 caballos. Las cajas de cambios eran manuales de 5 velocidades o una automática de 4 velocidades. En 1996 se le hizo un fuerte restyling, con un nuevo frontal y unas nuevas ópticas traseras, y empezó a utilizarse una nueva corriente de diseño de Ford llamada New Age, que más tarde utilizarían el Ford Ka y el Ford Focus. Las mecánicas no variaron, excepto que apareció una versión ST en el 6 cilindros con una potencia de 205 caballos. Renault Laguna fase 1 y 2. Esta berlina se fabricó entre los años 1994 hasta el año 2001. Contaba con 2 carrocerías de 5 puertas y una familiar llamada Break. Sustituyó al exitoso Renault 21 y su carrocería era redondeada, copiando en parte al diseño del Renault Safran. En lo referente a la seguridad podía equipar ABS o 4 airbags, pero en las pruebas de choque de Europcar solo obtuvo 3 estrellas. La gama de motores en gasolina iba desde los 95 caballos del 1800 hasta los 170 caballos del 3000 V6, 6 cilindros colocado transversalmente. En diésel en la primera fase montaba el 2200 con una versión atmosférica de 85 caballos y otra sobrealimentada con turbo con 115 caballos. En 1998 se le hizo un pequeño restyling, pero lo verdaderamente importante es que estrenaron una evolución de los motores de 4 cilindros con culata multiválvulas. En el motor 3000 V6 se pasó de tener 12 válvulas a tener 24 válvulas, y la potencia subió hasta los 190 caballos. Los motores diésel pasaron a ser de inyección directa, sustituyendo los viejos diésel y turbodiésel. Eran dos, un 1900 DTI de 100 caballos y un 1900 DCI con 110 caballos, este con tecnología Common Rail. Este modelo tuvo una amplia gama de equipamientos, desde el más básico RN hasta el más alto Intiale Paris, que incluía casi todo, y en opción en las últimas versiones se pudo montar el navegador GPS, algo poco habitual entonces, y solo reservado a modelos de alta gama. Los acabados RXE e Intiale montaban un sintetizador de voz que nos avisaba de cualquier anomalía y que resultaba curioso que te hablase un coche. Hubo una versión muy especial, desarrollada por el preparador alemán Harge. Era el Laguna Biturbo. Contaba con un V6 de 12 válvulas con 2 turbos en paralelo, que ofrecía 280 caballos y con un par motor de nada menos que 400 Nm. Tenía caja de cambios de 5 velocidades y alcanzaba los 254 km/h, con un 0 a 100 de 7 segundos. Se estima que existen solo entre 5 y 7 unidades. Citroën Xantia. Se fabricó entre marzo de 1993 y marzo del año 2001 y se vendieron 1.216.734 unidades. El diseño corrió a cargo de Bertone, con una carrocería de 2 volúmenes y medio y un coeficiente aerodinámico de 0,30. Una de las características de este modelo fue su eje trasero autodireccional, consiguiendo un comportamiento muy ágil. Además, incorporaba la suspensión hidroneumática que hacía que fuera muy cómodo y estable, y con un agarre en curva excelente. La suspensión hidroneumática tenía un circuito hidroneumático para suspensión y frenos. Además contaba con un control de altura con 3 posiciones: carretera, caminos y grandes obstáculos. En las versiones altas de gama utilizaban una suspensión más avanzada, llamada Hidroactiva 2, pudiendo modificar la suspensión en deportiva o confort
o de modo automático si así lo decidía el sistema. En 1995 apareció una nueva evolución de la suspensión hidroneumática. Contaba con un sistema antibalanceo en curva que actuaba sobre las barras estabilizadoras y evitaba que la carrocería balancease. Tal fue la eficacia de esta suspensión que a día de hoy sigue siendo el vehículo que a más velocidad realizó la prueba del alce, por delante de modelos actuales, y es que la superó a 85 km/h en 1999, por delante de superdeportivos como el McLaren 575 LT, que la superó a 83 km/h en 2017, o el Audi R8 V10 Plus, que la superó a 83 km/h en el 2017. La gama mecánica contaba con 7 motores de gasolina, con culatas de 8 y 16 válvulas, y con potencias que iban desde los 90 caballos del 1600 hasta los 150 caballos del 2000 turbo. También tuvo un 6 cilindros V6 con 190 caballos. Este motor fue desarrollado con Renault y lo compartieron el grupo PSA y Renault. En diésel teníamos 4 motores, con potencias que iban desde los 68 caballos del 1900 diésel hasta los 110 caballos del 2100 turbodiésel. En 1999 aparecieron los famosos y fiables 2000 HDI, con inyección directa Common Rail y turbo, que ofrecían 90 caballos, y con intercooler, que desarrollaba 110 caballos. BMW Serie 3 E36. Se puso a la venta a finales de 1990 y estuvo en el mercado hasta 1999. Tuvo la misión de sustituir al fabuloso Serie 3 E30 y por sus actitudes se le colocó el apellido de la primera berlina premium de BMW. Tenía disponibles 5 carrocerías: un 3 puertas llamado Compact, berlina de 4 puertas, familiar, coupé y cabrio. Estéticamente en el frontal abandonaban los dobles faros redondos que identificaban a los BMW, aunque realmente los metían dentro de un foco y les ponían un cristal rectangular. Era mucho más grande que su antecesor en todas las cotas exteriores, pero no así en el interior, ya que solo se ganaban 3,8 centímetros, lo que provocó muchas críticas. Además tenía un túnel de transmisión muy voluminoso. Dinámicamente perdía algo de agilidad debido al notable aumento de peso respecto al E30, pero era mucho más eficaz, seguro y confortable, y es que ese peso extra fue destinado a la incorporación de distintas medidas de seguridad pasiva. BMW desarrolló un nuevo tipo de suspensión trasera llamada Z-Link, que hacía que el BMW fuera mucho más ágil y estable, a la vez que cómodo. Teníamos 2 tipos de sistemas de frenado. Los 4 cilindros tenían discos en el eje delantero y tambor en el eje trasero, y los 6 cilindros tenían discos en los 2 ejes. Otro de los puntos que más se le criticó fue la escasa dotación de serie, y es que la dirección asistida al principio en el modelo de entrada 316i no era ni en opción, cosa que cambió rápido ya que el mercado lo demandaba. La gama mecánica en gasolina fueron tomados de la generación anterior, pero actualizados y equipados con catalizador. Teníamos el 316i con 100 caballos, el 318i con 113 caballos y más tarde 140 caballos, el 320i con 150 caballos y el 325i con 192 caballos. Más tarde apareció el 328i con la misma potencia, y sustituyendo el bloque motor por otro de 2.793 centímetros cúbicos, y fue el encargado de sustituir el 325i, y aunque daba la misma potencia, aumentaba la cifra de par. El 325i siguió vendiéndose, pero en una versión descafeinada, que daba 170 caballos, y lo denominaron 323i, y cubría el salto de potencia del 320i de 150 caballos y los 328i con 192 caballos. Tenían caja de cambios manual de 5 velocidades, y de forma opcional había disponibles 2 cajas de cambio automáticas, una de 4 velocidades para los 4 cilindros y otra de 5 velocidades para los 6 cilindros. En diésel teníamos 3 mecánicas disponibles: el 318 TDS con 90 caballos, el 325 TD con 116 caballos y el 325 TDS, el mismo motor que el anterior pero con intercooler, pero que daba 143 caballos. El BMW M3 E36 vio la luz en 1993, en forma de coupé, con un motor de 6 cilindros y 3 litros de cilindrada,
con una potencia de 286 caballos y un par máximo de 320 Nm. Conseguía nada menos que 95,2 caballos litro, algo nunca visto en un motor atmosférico en su momento, y su velocidad máxima era de 250 km/h, y se introdujo el corte electrónico a esta velocidad. En 1994 se presentaba por primera vez con carrocería de 4 puertas, de las que se fabricaron 12.435 unidades. En este mismo año también hubo versión cabrio, e incorporaba el sistema antivuelco URSS, con un arco en el parabrisas muy rígido y 2 barras ocultas en los apoyacabezas traseros. Se vendieron 12.144 unidades. En 1995 aparece la versión más potente, con un motor de 3.200 centímetros cúbicos y 321 caballos, con una caja manual de 6 velocidades, con la que conseguía un 0 a 100 en tan solo 5,5 segundos. En 1997 aparece la caja de cambios automática secuencial llamada SMG, con embrague electrohidráulico, con un cambio de marchas nunca visto antes en un coche de serie. El BMW E36 fue y es muy valorado para hacer drifting, por su tracción y robustez, y por los coleccionistas porque según muchos puristas de la marca es uno de los mejores diseños de BMW. Citroën XM. Se produjo desde 1989 hasta el año 2000 y se vendieron 330.000 unidades. Había 2 carrocerías disponibles, 5 puertas y BREAC. Fue elegido coche del año en Europa en 1990. Su diseño es obra de Giuseppe Bertone. Uno de los avances más importantes que implantó este modelo fue la suspensión hidroneumática. Disponía de un sistema electrónico que la gobernaba y de una tercera esfera en cada eje que podía intercalarse o desconectarse de las otras dos según la posición que eligiéramos, de Sport o Confort. De este modo, además de variar la dureza, también se variaba automáticamente la altura, si así lo decidía el sistema. El XM destacó como uno de los vehículos más confortables del mercado, y por ser uno de los que mejor seguridad activa tenían. También equipaba una dirección asistida con autocentrado y asistencia variable en función de la velocidad, que se llamaba Diravi. La peculiaridad de esta dirección era que podía funcionar sin ninguna unión mecánica entre el volante y la cremallera de la dirección, aunque en caso de fallo seguía funcionando la dirección. En el plano mecánico en gasolina tuvo versiones de 4 y 6 cilindros. Los 4 cilindros, sobre la base de un 2 litros, tenían 8 válvulas, 16 válvulas y turbo, con potencias desde los 115 caballos hasta los 147 del turbo. El 6 cilindros era un V6, que se montaba transversalmente. Había 2 versiones, con 12 válvulas que entregaba 167 caballos y con 24 válvulas, que entregaba 200 caballos, y en 1997 bajó a 194 caballos. En diésel hubo 3 motores, un 2100 diésel con 83 caballos y el mismo motor pero con turbo que daba 109 caballos. En 1994 desapareció el 2100 diésel y salió al mercado un nuevo motor 2500 diésel turbo con 129 caballos. Este modelo, aunque se vendió muy bien al principio, no pudo evitar su mala fama, sobre todo en los primeros años, ya que tuvo multitud de fallos eléctricos. Y es que fue uno de los primeros vehículos en utilizar el multiplexado, pero los recortes en el presupuesto impusieron ahorrar en calidad, especialmente en los conectores, y esto llevó al desastre. En 1995 Citroën le hacía un mini lavado de cara y se modernizaba el sistema de suspensiones incorporando la Hidractiva 2 del Santia, mejorando el confort y la estabilidad, y por supuesto se corrigieron los problemas eléctricos. Pero ya era tarde y las ventas no dejaron de caer. A esto habría que sumarle que el servicio postventa no estaba preparado para un modelo tan sofisticado. Fiat Coupé. Se fabricó entre los años 1993 hasta el año 2000, con un total de 72.762 unidades. Era un coupé de 2 puertas. La carrocería la diseñó el estadounidense Chris Bangle y el interior fue diseñado por Pininfarina. Tenía una silueta muy afilada, con unos faros casi rectangulares de doble burbuja.
En la trasera teníamos unos focos pequeños circulares. En su vista lateral llamaba la atención las hendiduras posteriores que partían del parabrisas y del parachoques trasero uniéndose en el centro, trazando una línea en forma de Z. La gama mecánica fue en consonancia a la estética y hubo muchas opciones. Desde el lanzamiento estaba disponible un motor 2 litros 16 válvulas, que desarrollaba 142 caballos y hacía el 0 a 100 en 9,2 segundos, con una velocidad punta de 208 km/h. También teníamos un 2 litros 16 válvulas con turbo, que rendía 195 caballos y hacía el 0 a 100 en 7,5 segundos, y su velocidad máxima era de 225 km/h, los dos con cajas de cambios manuales de 5 velocidades. En 1996 recibió una ligera actualización y se añadieron otros 3 motores. Un 1816 válvulas con 130 caballos, siendo este el motor de acceso, un 2 litros 20 válvulas con 147 caballos y este mismo bloque pero turboalimentado con 220 caballos, convirtiéndose no solo en el coupé más rápido, sino en el Fiat más potente y veloz de la historia, con cifras más que dignas, ya que hacía el 0 a 100 en 6,7 segundos y tenía una velocidad punta de nada menos que 250 km/h. De serie contaba con ABS o airbag del conductor, y el turbo añadía llantas de 16 pulgadas y el diferencial de deslizamiento limitado. En 1998 vio la luz una edición limitada, que incluía una placa ubicada cerca del retrovisor central que contenía el número de identificación único del vehículo. Este contaba con pinzas de disco en color rojo de la marca Brembo, encendido por botón, transmisión de 6 marchas, asientos recaro y una carrocería más rígida. Parece ser que solo se iban a fabricar 300 unidades, pero se han visto placas con números identificativos de hasta 1600, por lo que enfadó mucho a los propietarios de los originales 300, y el valor de reventa también les afectó. En este mismo año, también el motor 2020 válvulas recibió un sistema de admisión variable, aumentando la potencia a 154 caballos. Este coupé se está revalorizando mucho hoy en día y está siendo muy buscado por los coleccionistas, que aprecian una estética que no deja indiferente a nadie. Audi TT primera generación. Se presentó en 1995 en el Salón de Frankfurt como prototipo y su diseño enamoró a todos. En 1998 se puso a la venta en carrocería coupé, firmada por el diseñador Freeman Thomas, con una carrocería atractiva que hacía gala de un buen diseño exterior como interior, con trazos redondeados y que desde el primer momento sabías que era alemán. Fue muy elogiado que el diseño puesto a la venta fuera muy parecido al concept. Los motores eran de gasolina y al principio apareció un motor 1800 turboalimentado con 20 válvulas con 180 caballos. Más tarde apareció una nueva versión de 225 caballos. Y con el tiempo apareció la más potente, un V6 de 3,2 litros y tracción a las 4 ruedas, que desarrollaba 250 caballos y conseguía una velocidad máxima de 250 km/h. En 1999 apareció la carrocería Cabrio, con techo de lona y sin las 2 plazas traseras, convirtiéndose en un biplaza. En 2004 recibió un pequeño lavado de cara y se empezó a implantar el cambio automático DSG de doble embrague. En 2005 y casi como despedida salió el TT4 Sport, aumentando la potencia del motor 1800 turbo de 225 caballos hasta los 240 caballos y reduciendo el peso del conjunto en 75 kilos. Sacrificaba las plazas traseras y el aire acondicionado, y era exclusivamente sobre la base del coupé. Este tenía unos Barquet recaro como asientos delantero y unas llantas exclusivas. Mazda MX-5 NA. Se presentó en el Salón de Chicago de 1989 y se puso a la venta en los 3 mercados principales de Estados Unidos, Europa y Japón desde el año 1990 hasta el año 1998 y se vendieron un total de 421.107 unidades. Pero este pequeño roster no lo tuvo fácil, ya que desde la misma Mazda no confiaban en este proyecto. Tanto que el periodista llamado Bob Hall, que trabajaba para Mazda, desarrolló el proyecto fuera de horas de trabajo, antes de las 8:30 de la mañana y después de las 5:30 de la tarde,
Ese es el horario que le propusieron desde Mazda. Cuando presentaron la primera maqueta, Mazda dio luz verde y puso al frente del proyecto al ingeniero Toshihiko Hirai. Hasta el año 1994 utilizó un propulsor de 4 cilindros y culata de 16 válvulas, de 1600 centímetros cúbicos, heredado del Mazda 323. Este propulsor ofrecía 115 caballos y tenía una caja de cambios de 5 velocidades, que gracias al contenido peso de 955 kilos y un chasis muy bien puesto a punto se conseguía que fuera un coche divertido de conducir. En el año 1994 se añadió un nuevo motor de 1800 centímetros cúbicos, que desarrollaba 130 caballos y mejoró la diversión y el dinamismo. Al motor 1600 se le redujo su potencia a 95 caballos. Se consiguió un equilibrio de pesos gracias a que el motor se colocaba detrás del eje delantero y las suspensiones eran independientes de doble horquilla. MX5 significa Mazda Experiment, siendo el proyecto número 5, de ahí su nombre. Toyota RAV primera generación. Se fabricó desde el año 1994 hasta el año 2000 y se ofreció en versiones de 3 y 5 puertas, además de un 3 puertas con techo de lona. Es un modelo muy importante para la historia automovilística, ya que inauguró el segmento de los subcompactos. Empleaba una plataforma propia con elementos adaptados del Corolla y del Carina, y se ofreció de serie la tracción total pero sin reductora. En España solo hubo un motor disponible, era un 2000 16 válvulas con 129 caballos, y se combinaba con una caja de cambios manual de 5 velocidades, o en opción teníamos una caja automática de 4 velocidades. En otros mercados hubo un motor de 179 caballos e incluso una impulsada por un motor eléctrico. Las suspensiones eran independientes con el eje trasero multibrazo y lo hacían que fuese mucho más cómodo que un todoterreno con ballestas. Además era más estable y aplomado, lo que hizo que terminara de convencer al público en general. Fue un auténtico éxito de ventas, tanto que en 1994 vendieron 53.000 unidades. Y se multiplicó por 2 al año siguiente, y en 1995 triplicaron las ventas, y siguió creciendo, y es que este tipo de carrocerías son las más demandadas 27 años después. Mercedes clase M W163. Se fabricó entre los años 1997 y 2005. Era un SUV de lujo con motor longitudinal y tracción a las 4 ruedas. Se produjo para cubrir la demanda de todoterrenos en Estados Unidos. Para crear este automóvil, Mercedes construyó una fábrica nueva en Estados Unidos, concretamente en Tuscaloosa, Alabama. Y al principio solo se comercializó un único modelo, el ML320. En marzo de 1998 dio el salto y empezó a venderse también en Europa. Fue el primer SUV en incorporar 4 airbags y el control de estabilidad, y fue elegido el todoterreno del año en 1998 por la revista americana Motor Trend. La gama de motores en gasolina que hubo disponible en Europa fue relativamente extensa, con una mecánica de 4 cilindros 16 válvulas denominada 230, con 150 caballos y 2.295 centímetros cúbicos. 2 V6 denominados 320 y 350 con potencias de 218 y 235 caballos respectivamente, y 3 V8 con 24 válvulas denominados 430, 500 y 55 AMG. Los dos primeros tenían 272 y 292 caballos y el 55 AMG subía hasta los 347 caballos. La caja de cambios era de 5 velocidades en manual o en opción teníamos una automática. En diésel teníamos 2 opciones disponibles con inyección directa Common Rail Turbo e Intercooler. Un 5 cilindros con 20 válvulas denominado 270 CDI que desarrollaba 163 caballos y un V8 con 32 válvulas denominado 400 CDI con nada menos que 250 caballos. La caja de cambios era manual de 6 velocidades o automática de 5. Como habéis visto, la década de los 90 fue maravillosa en relación al automóvil, con coches que a día de hoy todavía sentimos verdadera admiración. Yo lo he intentado hacer lo mejor posible, sé que no he metido todos los coches, así que en comentarios o sugerencias, por favor, decidme cuál meteríais vosotros. Bueno, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, darle al like, que me ayudáis mucho con ello, y si no estáis suscritos, pues suscribiros y me veréis todas las semanas. Venga, nos vemos la semana que viene. Adiós.